Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa hayáis aprendido un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, hoy nuevamente, parece que ya se está convirtiendo en costumbre, pues José Manuel pues me ha dejado solito. Deberes profesionales pues han hecho que no pueda estar aquí con nosotros. Así que bueno, el sumario pues lo digo yo, porque no hay nadie más aquí, claro. Hoy conversaremos con Nando López sobre su última novela, Los Elegidos. Luego comentaremos las efemérides del día para luego pasar a hablar de una novela histórica, El León el Africano de Amin Maalouf. Y si nos da tiempo, en nuestra curiosidad histórica, hablaremos de una batalla un tanto ridícula. Comenzamos. Bueno, pues hoy tenemos el enorme honor y placer de tener con nosotros a Nando López. Nando López, buenas tardes. Parece que ha habido un problema técnico, así que volvemos a empezar. Ahora cuando Dani nos diga, pues hablaremos con Nando López. Lo que podemos ir haciendo es presentarlo. Nando López es un novelista, dramaturgo y doctor cum laude en filología hispánica. Ha sido profesor de secundaria y bachillerato en la enseñanza pública, aunque en la actualidad se dedica exclusivamente a la escritura. Ganador del premio Gran Angular 2020 con la versión de Eric y finalista del premio Nadal 2010 con La Edad de la Ira, convertida en serie para A3 Player Premium. En su trayectoria narrativa destacan títulos como Hasta Nunca, Peter Pan, Cuando todo era fácil o El sonido de los cuerpos. Además es autor de títulos juveniles como El río de las primeras veces, Nadie nos oye, En las redes del miedo o la trilogía La leyenda del cíclope. Pero es que además es dramaturgo. Ha estrenado sus obras dentro y fuera de España. Entre sus títulos figuran Inventando López, Nunca pasa nada, Maldito 16, candidato al premio Max 2018 a la mejor autoría y revelación, Los amores diversos, Cuando fuimos dos, La edad de la ira. En fin, una gran trayectoria, tanto literaria como teatral, ¿no? Y hoy viene a presentarnos su última novela, Los Elegidos, que lleva 2 meses en el mercado. Nando López, buenas tardes, ahora sí. ¿No? Vaya. Pues a ver qué ocurre. Bueno, vale. Es autor de piezas teatrales destinadas al público infantil y juvenil, de adaptaciones y versiones libres de textos clásicos como Desengaños amorosos, candidata al premio Max 2020 a la mejor adaptación teatral, Las arpías en Madrid, Tito Andrónico, candidata al premio Max 2021 a la mejor adaptación teatral, o Yerma, galardonada con el premio Helen Hayes 2015 al mejor espectáculo teatral. Hoy viene a hablarnos de su primera novela histórica, que se llama Los Elegidos, y como digo, se editó y se salió al mercado hace un par de meses. Yo tengo que decirlo, yo no sé si nos escucha Nando o algo, pero a mí la novela yo me la he acabado de leer, me la acabé de leer ayer y a mí me encantó, me ha gustado mucho. Y ahora, bueno, pues en cuanto logremos comunicar con él, pues se lo comentaré. Es una novela donde habla de una época histórica reciente, porque estamos hablando de los años 50, en la España de la dictadura de Franco, cuando la dictadura ya se ha asentado, y además ya cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, pero se producen las primeras revueltas dentro de la universidad en Madrid.
Nando López, buenas tardes. ¿Me escucháis ahora, Antonio? Ahora. Ahora sí, ha habido problemas con la línea que no a la tercera. Estaba yo ahí haciendo tiempo. Perfecto. Bueno, pues estaba diciendo que para nosotros es un enorme honor y placer tenerte en nuestro programa. Y que bueno, estaba intentando comentarle a nuestros oyentes tu trayectoria. Te he presentado un poquito como eres, has sido profesor de secundaria, novelista, dramaturgo, vamos, una trayectoria bastante larga, pero creo que esta es tu primera novela histórica, ¿no, Nando? Sí, yo había hecho ya algún tipo de trabajo relacionado con el mundo de la historia en teatro, donde sí que he escrito pues, obras como Inventando a Lope, por ejemplo, que aborda el mundo de las escritoras, sobre todo del siglo XVII, pero en narrativa, en lo que es mi parte novelística, siempre me he centrado más en el ahora, ¿no? En la actualidad, en el hoy, y es la primera vez que he necesitado mirar hacia atrás y, bueno, pues contar una etapa tan dura de nuestra historia como esos años 50, y por un lado la lucha desde la cultura y por otro la lucha del colectivo LGTB en esos años, ¿no? En los que se nos criminaliza a través de la reforma de la ley de vagos y baleantes. Eso estaba comentando aquello que es estaba hablando del contexto histórico y hablaba, bueno, pues de esos años de la dictadura, donde la dictadura ya está asentada, ya ha pasado su peor momento, que fueron los años, la segunda mitad de la década de los 40, ya tiene el apoyo de los Estados Unidos. Claro. Y entonces, pues, y tú ya has mencionado, pues, esa ley, la ley de peligrosidad social de la República, que bueno, con una ley que en principio o actualmente desde los ojos de la actualidad pues tampoco sería muy bien vista, pero que aprovecha la dictadura para incluir a un colectivo que ya antes estaba perseguido, pero ya está perseguido legalmente, que claro, con ese artículo 6, cambio, ¿no? Claro, el cambio es que desde el franquismo se criminaliza, ¿no? En ese 54 es cuando se incluye de manera explícita, y además no solo se criminaliza, sino que se estipulan penas tan graves como el internamiento en campos de concentración, como el de Tecía, que aparece precisamente en la novela, y posteriormente cárceles como las de Huelva y Badajoz. Luego esta ley de vagos y maleantes pasa a la de peligrosidad social, que se mantiene vigente hasta el 78, y además en el caso del colectivo LGTB no se recibió ningún tipo de amnistía, es decir, la gente LGTB encarcelada por su orientación sexual o su identidad de género siguió en las cárceles hasta que el propio movimiento sale a la calle y defiende su salida, ¿no? Y no olvidemos que hasta el 85, que es antes de ayer, la homosexualidad seguía digamos, catalogada como escándalo público. O sea, que de alguna manera de lo que habla también esta novela no solo es de ese momento terrible, ¿no?, en el que la dictadura nos criminaliza, sino de cómo eso lo que ha creado es una larguísima estela de represión, de clandestinidad, de oscuridad, de la que ha costado mucho salir y de la que por otro lado se habla muy poco, ¿no? O sea, es una memoria histórica que yo creo que todavía requiere ser contada. A mí me costó mucho conseguir testimonios de personas que quisieran hablar de ello, en parte por el dolor que sentían al rememorar toda esa oscuridad y la sensación de no haber podido vivir libremente, de haber tenido siempre que esconderse y que, bueno, pues buscar cómo inventarse una vida que no era posible a plena luz. Claro, y que bueno, es unas conquistas que se lograron de manera reciente y que hay que seguir luchando por ellas, porque los derechos se consiguen, pero hay que seguir luchando para mantenerlos, y estamos en un momento un poquito complicado, muy complicado, Antonio, muy complicado. Yo creo que quizá también eso es uno de los motivos por los que yo decidí en Los Elegidos mirar hacia atrás, es porque creo que precisamente para defender un derecho tienes que conocer sus raíces. Eso es. Y yo había hablado mucho de otro tipo de luchas, de situaciones, de contextos más ambientados en el siglo XXI, ¿no? En la actualidad, porque también me interesa mucho la novela como testimonio de la hora, pero pensé que quizá era el momento de abordar una historia que hablase de las raíces de esas luchas, ¿no? Y luego algo que también me interesaba especialmente era como en ese momento que tú muy bien mencionabas, ¿no?, de consolidación incluso a nivel internacional de la dictadura, en un momento donde el franquismo es especialmente virulento y además se ve defendido con pactos con el Vaticano, con Estados Unidos. Es decir, en ese contexto tan adverso, sin embargo, hay tantas voces que desde la Universidad de la Cultura plantan cara, en un instante donde se jugaba muchísimo, y también eso para mí era muy alentador,
creo que es muy inspirador, y algo que está pasando con las personas que leen el libro es que me hablan mucho de que, por un lado, hay momentos que les resultan muy duro, pero por otro lado, hay momentos que les resulta muy esperanzador por esa confianza en la cultura como motor de cambio, incluso en los peores momentos, ¿no? Y eso también era algo que creo que a mí me apetece contar ahora desde el ayer, ¿no? El vernos reflejados en esas otras generaciones y el ver esa lucha, ¿no? Esa beligerancia en un momento donde poner en pie una obra de teatro, como pasa en la novela, pues era jugar de tu integridad física y no sabes si acababas sufriendo una paliza a mano de los grises o en Sol interrogado, ¿no? En la Dirección General de Seguridad Interrogado y torturado. o algo peor, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, claro, porque hablamos de interrogar, pero eso efectivamente pasa, como se cuenta también en el libro, ¿no? Pasa por la humillación y pasa por cuestiones que atentan contra los derechos humanos más básicos, ¿no? Entonces, todo eso era algo que yo quería contar precisamente porque creo que ahora quizá no esté de más recordar lo importante que es la cultura como instrumento social, ¿no? Instrumento de cohesión, instrumento de transformación, y que si siempre ha sido tan perseguida es precisamente porque es muy peligrosa, ¿no? Nos hace muy libres. Claro. Eso, bueno, yo tengo que decirte que yo he leído la novela y si no la tengo aquí es porque así básicamente a mí me ha encantado, así claramente. Entonces, pues, muchas gracias. Y solo por eso ya me merece la pena. Pero es que además no la tengo aquí porque he dejado a mi mujer leyéndola, o sea que ha ganado dos lectores. Ha ganado dos lectores. Claro, y qué bonito, mira, esto que me acabas de contar, algo que está pasando con este libro es la cantidad de gente que lo está regalando y compartiendo. Sí. Y luego además me encanta que lo estamos leyendo gente de todo tipo de edades, generaciones, orientaciones. Yo rechazo mucho las etiquetas, porque creo que las etiquetas crean guetos, ¿no? Que al final la literatura tiene que aspirar a ser universal, ¿no? Y me parece muy hermoso porque creo que al final la lucha de estos personajes va más allá de su orientación sexual o de su edad. O sea, es una lucha universal por conquistar unas libertades que en ese momento eran imposibles, ¿no? Claro. Y que de algún modo reflejan muchas luchas aún pendientes, ¿no? Así que bueno, que me hace muy feliz que tú y tu mujer lo estéis compartiendo y que ojalá siga así. Creo que no hay nada mejor para un libro que pasar de mano en mano, ¿no? Claro, es lo suyo. Y además, incluso, bueno, tu libro tiene, cuando estuvimos hablando para que vinieras al programa, tiene su guía de lectura para su utilización en los centros educativos. Y yo que soy profe, pues bueno, pues ya está, ya tengo el trabajo hecho. Ya, bueno, qué bien. Pues eso te confieso, pues mira, ha surgido además de una manera muy, muy bonita. Yo no pensaba hacerlo, yo escribo para jóvenes y para adultos. Esto evidentemente, como sabes, es literatura adulta, está publicado en Destino, son 500 páginas, o sea que yo nunca pensé en un lector adolescente, pero de repente profes, compañeros nuestros también, me decían, es que yo esto lo quiero leer en bachillerato, es que yo creo que esto les puede interesar. Y es más, he tenido muchos jóvenes en la Feria del Libro que venían a buscarlo porque se lo habían recomendado sus profes de historia y de literatura. Y entonces pensé, bueno, pues creo que debería ser una guía para estas edades, ¿no? Que ya leen literatura adulta y que de alguna manera les ayude a disfrutar del libro, pero también a ver todo ese contexto, ¿no? Y por eso me he lanzado, pero confieso que no lo iba a hacer, lo que pasa es que ha sido un poco a demanda, ¿sabes? Y como yo trato de, bueno, pues me gusta mucho estar muy vinculado al mundo educativo, que al fin de cuentas, aunque yo no ejerza, yo me sigo sintiendo profe, pues siempre que puedo aportar algo que pueda ayudar, me lanzo a hacerlo, ¿no? Y en este caso, con gusto, porque sí que confieso que bajo la escritura de Los Elegidos hay una voluntad muy firme de que ojalá llegue a muchos sitios, no solo por vender muchos ejemplares, que es algo que también nos hace muy felices a los escritores, sino porque eso supone que se va a conocer mucho esta historia, ¿no? Y creo que hay muchos elementos que son muy desconocidos. La cantidad de gente que me está contando, yo esto no lo sabía, yo esto nunca lo había visto, a mí esto no me lo habían contado, me sigue sorprendiendo, ¿no? Y eso quiere decir que queda mucho por contar. Así que, bueno, de ahí nace esa guía de lectura, que quien la quiera, que me escriba a través de mi web. Y como tú bien sabes, Antonio, yo respondo en cuanto puedo. Y además doy fe de ello, doy fe de ello. Es que, bueno, nosotros en nuestro programa aquí de historia tenemos una línea que es la de querer hablar de minorías silenciadas y perseguidas. De hecho, hemos hablado de esa, minorías en algunos casos hasta mayorías, pero silenciadas, ¿no? Dentro de la historia hemos hablado de gitanos, hemos hablado de las personas humildes del campo, que tienen también su historia. Y entonces, bueno, pues también hay que hablar del colectivo LGTBI, que yo siempre le digo a mis alumnos, digo, mira, esto que ahora mismo suena tan moderno, esto es más antiguo que el hilo negro, porque estamos en todas las etapas de la historia. Efectivamente. Y eso es... Claro, antes me preguntabas y te mencionaba en una obra de teatro que estoy inventando a Lope. En esa obra, por ejemplo, hablo de la relación de amor entre Ana Caro y María de Zayas, dos autoras del 17,
que creemos, quienes las hemos estudiado, que tuvieron una historia de amor lésbico. En Claro. muchos institutos se lee este libro y les sorprende y me preguntan a veces, ¿pero eso te lo has inventado? Pero eso pasaba en el 17. Por un lado me resulta muy, muy tierna esa ingenuidad, por otro lado me demuestra hasta qué punto tenemos que hablar que, por supuesto, la realidad LGTBI es atemporal, estamos desde el principio de los tiempos Y seguirá. y sobre todo que hay muchos claro, y que hay muchos referentes. Yo ahí, para quienes sean profes, que nos estén oyendo, Sí. un consejito, que cuando hablemos de algún personaje de nuestras materias, sea matemáticas, sea historia, sea literatura, que sea LGTB, que lo mencionemos. Claro. Porque creo que esa visibilidad es maravillosa y crea muchos referentes y sobre todo evita muchos prejuicios. Y normaliza. Claro, la visibilidad es fundamental y yo creo ahí que los referentes, el tener referentes, y aquí en este libro, por ejemplo, Los elegidos, me apetecía mucho hablar de, bueno, pues esas otras maneras de amar, hay una relación casi poliamorosa en el centro de la novela, porque también a veces tengo la sensación de que como que parece que nos lo hemos inventado todo ahora y no es verdad, a lo mejor ahora hemos puesto un léxico, es decir, en la época no se hablaba ni siquiera de colectivo LGTBI ni LGTBI+, se hablaba de homosexuales y ahí entrábamos todos, o incluso de violetas, ¿no?, que era el término despectivo que se usaba. Pero nuestra realidad seguía estando ahí, ¿no? Y también nuestra forma de oponernos a ella. Entonces yo creo que cuando hacemos el relato de las minorías y de las personas silenciadas, que os agradezco mucho que lo hagáis, también tenemos que buscar para romper ese silencio referentes a lo largo de la historia para vernos como en ese devenir, ¿no?, de los siglos y entender que venimos, bueno, pues de un largo camino y que ahora tenemos la suerte de tener una visibilidad que antes no había, pero que tenemos muchos nombres que nos han precedido y que muchos de ellos son muy ilustres en muchos campos, ¿no? Y eso creo que también es muy positivo y muy alentador, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ahí estamos hablando de esta parte que es la reivindicación del colectivo LGTBI, pero también, y lo hemos apuntado, es ese momento de rebelión desde la cultura, del cuestionamiento de la dictadura y de cómo la cultura es, como parafraseando, un arma cargada de futuro. Como dijo Celaya. Como dijo Celaya, y cómo el régimen tiene ahí un momento de la dictadura, ¿no? El régimen, la dictadura, hablemos las cosas por su nombre. La dictadura tiene un momento de zozobra y de que se le crecen los enanos dentro de la universidad. Y aparecen personajes que luego van a tener una trayectoria, como Enrique Múgica, por ejemplo, Ramón Tamames, que quien lo ha visto y quien lo ve. Efectivamente. Aparecen una serie de personas que, bueno, luego después van a tener un protagonismo muy importante durante el final de la dictadura y la transición a la democracia. Y tienen su germen aquí. Claro, y además hay algo que me parecía muy interesante cuando estaba investigando, ¿no?, y recopilando información y fuentes para todo este momento histórico, que es, como se comenta, además está recogido en uno de los artículos periodísticos que están dentro de la novela, porque hay mucho material que viene de fuentes históricas y convive con la ficción, ¿no? Y hay un artículo en el que la preocupación de la dictadura es ¿qué vamos a hacer si los jóvenes que hemos educado desde el fascismo se nos están rebelando? Porque realmente es una rebelión que empieza desde dentro, en muchos casos, ¿no? Y eso también, para mí, como novelista, tiene mucho interés, no solo desde lo histórico, sino hasta desde lo humano. Es una generación, ¿no?, de hijos que se rebelan contra ese Saturno que los está devorando, ¿no? Y luego algo que me emocionó mucho cuando empecé a indagar en esos sucesos del 56, que también creo que se han contado menos de lo que se deberían y que no dejaron de acabar con un ministro de Educación y un rector universitario. Es decir, consiguieron logros dentro de lo poquito que se podía aspirar en un régimen tan asfixiante como esa dictadura en esos años, ¿no? Pero algo que me llamó la atención, Antonio, es cuando veo que la primera llama de esa revolución o de ese intento de revolución son unas jornadas poéticas con unos jóvenes que se levantan y se ponen en pie para protestar por qué no se lee a Alberti o a Miguel Hernández o a Lorca en este país, ¿no? Ese es su grito de guerra. ¿Cuántas veces van a matar a Lorca, no? ¿Cuántas veces van a matar a Lorca? ¿Cuántas veces van a matar a Lorca? Y me parece tan poderoso, tan doloroso, por un lado, pero a la vez tan hermoso que la voz, ¿no?, nazca de esa reivindicación de esos poetas, ¿no?, de ese Lorca, de ese Miguel Hernández, de ese Alberti, que eso para mí quizá fue también la primera llama que me llevó a decir, claro, es que quiero contar esto porque el motor, o uno de los grandes motores, fue la poesía, ¿no? Y qué poderosa es, y cómo a veces la vemos con una mirada superficial, cuando realmente en esa época tuvo una función esencial, no solo de combate, sino hasta de resiliencia, ¿no? Esos versos que a fecha de hoy hemos seguido heredando, a fecha de hoy es muy difícil encontrar a alguien que no se sepa un verso de Lorca o que no sepa incluso cantarte a ritmo de Serrat un poema de Miguel Hernández, ¿no? Y eso es algo maravilloso
que ni siquiera el fascismo pudo derribar, ¿no? Claro, porque en la novela empieza la llama, la prende la poesía, el teatro está por medio, se te nota a ti que te gusta el teatro, se te nota un poquito ahí. Doy alguna pista, Antonio. Sí, se te nota ahí. Lo mismo. Y luego aparece el cine y aparece Juan Antonio Bardem, Carlos Saura, se habla de Buñuel, que no, bueno, está en el exilio, de Berlanga, y luego ese congreso de escritores que bueno, que ahí ya fue cuando ya se lía parda. Exactamente, ese congreso que no fue, ¿no? Que no congreso fue. que nunca existió, pero que realmente es cuando aquello se convierte en una guerra campal en el pleno centro de Madrid, que de ahí que luego decidan que la universidad tiene que irse a las afueras, ¿no? Por miedo a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y como esas, que también no deja de ser hermoso dentro del horror, ¿no? Cómo esas primeras manifestaciones nacen de eventos casi espontáneos, ¿no? Como un homenaje a Ortega, póstumo a Ortega, y de repente se crea una manifestación, ¿no? Y cómo esa guerra y esa batalla estalla en las aulas universitarias y está ya protagonizada y alentada por todas esas personas que tú mencionabas, del cine, del teatro, de la poesía. Entonces, a mí hay algo ahí como que es una especie de rebelión de la ficción en esos años, que me parece muy inspirador. Además son grandes nombres que han pervivido hasta ahora, es decir, estrenos como el de Muerte de un ciclista, que se menciona en la novela, no dejan de ser hitos del cine, yo no sé si solo español o incluso europeo universal, porque es una de las mejores películas de esos años. Y estamos hablando de gente que ha perdurado, ¿no?, con su talento, y que ha creado obras que nos siguen inspirando, ¿no? Yo mismo, para escribir Los elegidos, me he puesto muchas películas de Bardem y Saura de ese tiempo, porque para mí era fundamental empaparme del contexto, y al igual que he releído muchos textos de la época, ¿no?, de Luisa Carnés, de Martín Gait, etcétera, etcétera, confieso que una de mis grandes fuentes ha sido el cine, ¿no? Y volver a ver Calle Mayor, por ejemplo, a fecha de hoy, creo que Calle Mayor sigue siendo uno de los mejores documentos que se han hecho sobre la violencia machista en esos años, y la represión brutal a tantos niveles que se vivía a nivel social, ¿no? Para mí, para el mundo de Asun, de la protagonista femenina, ha sido muy importante volver a esa película, por ejemplo, ¿no? Ahora que tú mencionas a Asun, a ver, la pregunta, yo he estado intentando dejarla para casi ahí guardarla, pero la pregunta hay que hacerla. La pregunta es, ¿quiénes son los elegidos? ¿Quiénes son los elegidos? Claro, qué gran pregunta. ¿Quiénes o qué? Porque claro, es un... Bueno, yo como he leído la novela... Claro, tú lo sabes, tienes una idea. Vamos a decir que son, por un lado, en el quiénes sería pues este matrimonio que protagoniza la historia, que son Asun y Santos, que son los elegidos, que es un término conscientemente religioso, igual que sus nombres, Asun, Santos, porque yo quiero jugar a que ellos son, pues los elegidos, pero desde un lado completamente laico, ¿no? Son los elegidos en tanto que eligen luchar. No es que los elija alguien, sino que ellos eligen luchar, eligen pelear, eligen no callarse, ¿no? Y es, pues por un lado los elegidos son las personas anónimas que construyen la historia y que la construyen desde el lado de la coherencia, a pesar de que eso suponga pagar un alto precio, ¿no? Y por otro lado, los elegidos son 5 libros que articulan toda la novela, que está dividida en 5 actos. Cada uno de esos actos es un libro teatral. Todos tienen en común que están protagonizados por grandes mujeres de la historia del teatro. Todos son 5 grandes mujeres y 5 mujeres rebeldes. Y esos son los 5 libros favoritos de Santos y los que comparte con Asun, ¿no? Ellos en su vida matrimonial no tienen sexo porque él es homosexual, ella tiene relaciones con otros hombres, él también busca a otros amantes con los que saciar ese deseo, pero sí encuentra una manera de amor que tiene que ver con lo intelectual, que tiene que ver con la poesía, que tiene que ver con esos 5 libros. Entonces su manera de amarse, de acariciarse incluso, es compartirlos, ¿no? Claro. Y también, pues hay un punto ahí de homenaje a la literatura como vínculo, ¿no? Y como lazo. Yo creo que Los elegidos, más allá del contexto histórico, sobre todo es una historia de amor no convencional entre Asun y Santos, pero también una historia de amor a los propios libros, ¿no? Una historia de amor a la cultura, cómo nos enlaza, cómo nos une, cómo nos suma, y cómo de repente ellos, pues el hecho de pasar una página o de leerla o de recitarla, pues les permite acercarse de un modo que no podrían hacer si no tuvieran esos libros como vehículo, ¿no? Claro, es que, es algo que no está documentado, pero como se suele decir, que no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que se producirían muchísimos matrimonios para tapar
tanto desde los hombres como las mujeres, para poder sí. normalizar, porque a las mujeres, por ejemplo, se les pasaba el arroz. Entonces, cuando se quedaban para vestir santos. Yo recuerdo que había una frase que decía, dice, cuidado con la sección femenina. Con la sección femenina también era un refugio también para muchas mujeres que, bueno, pues mujeres lesbianas y que llegaban a la sección femenina. Incluso de toda la vida en la historia de España, el caso de cuando había una mujer con cierta, que manifestaba cierta, se le llevaba a los conventos. Lo mismo pasa, y con los hombres igual, y luego pasaba lo que pasaba. Claro, era muy difícil. Claro, es Y que era muy difícil. La Era muy propia complicado. sexualidad, y sobre todo estaba completamente castrada la sexualidad tanto Claro. femenina como la sensibilidad homosexual. Entonces, en ese contexto, situaciones como la de Santos y Asun no solo eran normales, es que eran muy normales. Es más, yo sí he quedado con más en esa investigación, con más de una relación parecida o similar, y me han contado cómo vivían, ¿no? Y cómo se inventaba una relación que no era tal para poder camuflarse, ¿no? Claro. Cuántas amigas, luego no eran amigas, eran amantes, eran matrimonio, pero no lo eran hacia afuera, y hacia afuera eran amigas, ¿no? O como ellos pues buscaban aliadas también, a veces incluso matrimonios gay y lesbiana, precisamente para pasar desapercibidos, aunque luego tuvieran sus verdaderas historias al margen de esa casa que parecía perfecta, ¿no? Dentro de la moral pacata y machista de la época. Entonces, pues eso es habitual y hay muchísimos ejemplos y muchos casos. Yo conocí un caso, a mí me lo contaron mis mayores, de un caso de matrimonio simbiótico. En este sentido, era una mujer joven, que madre soltera, y un hombre homosexual que se casan, y de tal manera que regularizan su situación. Entonces, uno lo piensa desde el punto de vista del siglo XXI, de 2023, y dice, bueno, pero ¿por qué? Pero cuando uno intenta saber, e investiga las circunstancias de estas personas en los años 50 o en los años 40, que para la historia es un parpadeo. Era incluso la posibilidad de normalizar una vida y de no estar señalado y llegar a estar condenado a la marginalidad, ¿no? Claro, es que ese señalamiento incluso era muy duro, la persecución policial. Claro, es que estamos hablando no solo de señalamiento en tanto que puede haber una marginación en tu entorno, que también, sino de las delaciones, ¿no? Además, como en la época esas delaciones eran muchas veces por rencillas, rencores, o sea, era un momento donde el no ajustarte a la moral que imperaba suponía asumir unas consecuencias hasta legales muy, muy duras, ¿no? Y estamos hablando de más de unos años donde esa represión era especialmente violenta. En el caso del mundo homosexual, pues es que se les consideraba enfermos como tal. Se les utilizaba el criterio de que eran gente contra natura, ¿no? Y entonces ese contra natura lo justificaba absolutamente todo. Y ahí entra todo tipo de aberraciones. Es más, en la novela también se cuenta, porque era algo que también ocurría en los puntos de encuentro homosexual, porque claro, ellos se seguían buscando, ¿no? En determinados cines, en determinados vagones de metro, en determinados, claro, como en el cine carretas, en determinados urinarios. O sea, se buscaban en lugares muy, muy sórdidos, muy oscuros, de manera muy, pues siempre muy breve, esporádica, fragmentaria, pero tenían también que tener cuidado porque había ganchos infiltrados. O sea, había personas que estaban allí para cazar, literalmente, ¿no? Y eso, pues era vivir desde el miedo siempre. Entonces, el buscar este tipo de soluciones de conveniencia no era algo extraño, y hay muchas personas LGTB de esos años que lo tuvieron que hacer y lo tuvieron que vivir así, ¿no? Y a mí también me interesaba unir esa situación a la del deseo femenino, porque para la mujer también, en esos 50 era imposible, salvo que se rebelara contra esa moral imperante, el hablar de su sexualidad, el reivindicarse, pues el concepto de solterona, por ejemplo, el tema de la virginidad, el tema de todas esas barbaridades, ¿no? De se te pasa el arroz, etcétera, todo ese lenguaje profundamente machista que las ceñía única y exclusivamente al matrimonio católico y a la procreación. O sea, que las dos luchas me interesaba mucho unirlas, porque yo creo que tienen mucho que ver además, y por eso también el protagonismo recae en el matrimonio, ¿no? Porque a través de Asun vemos una y a través de Santos vemos otra, y vemos como las dos luchas son un espejo de la una de la otra, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues esta es una novela reivindicativa.
Lo creo así. Reivindica la lucha, la memoria LGTBI de la dictadura, reivindica el papel de la literatura y de la cultura en general como arma cargada de futuro, como instrumento de rebeldía y de transformación del mundo, para bien, ¿se entiende? Y entonces yo creo que ese es su razón de ser, ¿no? Esa reivindicación, ese trasfondo reivindicativo. Sí, eso lo tiene, sin duda, ¿no? Yo creo que la mayor reivindicación quizá es sobre la importancia, por un lado, de la cultura en nuestras vidas, o sea, pararnos a pensar en por qué necesitamos una cultura implicada, una cultura que no sea superficial, que no sea banal. Y luego creo que en el fondo otro de los ejes, que también no deja de ser reivindicativo, pero otro de los temas que me perseguía a mí escribiendo el libro, es el de la responsabilidad individual. Es decir, que al final, en el devenir de la historia, ¿no? En ese parpadeo, como tú muy bien decías, Antonio, lo que hacemos cuenta e importa, ¿no? Y me interesaba mucho hablar de eso, ¿no? Del precio que pagamos a veces por la coherencia, pero de cómo esa coherencia es necesaria en todos los ámbitos, seamos quienes seamos, estemos donde estemos, y cómo todo suma. Por eso en la novela conviven los grandes personajes históricos, ¿no? Los que han pasado en mayúsculas a nuestros libros de texto, pues, como los que hablábamos antes, ya sea Mújica o sea Bardem o sea Alfonso Sastre, pero a la vez los grandes protagonistas son anónimos, ¿no? Son Asun, Santos, Carmen, Ginés, son nombres que no tienen apellido y que además no lo tienen de manera consciente, porque yo quería hablar a través de estas personas, de todo ese mundo de anónimos que construye la historia, que construye sociedad y que desde su esfera, ya sea la de la sanidad, la educación, los servicios públicos, el mundo privado, sea el que sea, los medios de comunicación, va construyendo sociedad, ¿no? Y creo que ese es uno de los temas, el que al final tenemos una responsabilidad con el mundo en el que vivimos, aunque a veces eso suponga pagar ciertos precios y en el caso de estos personajes incluso muy elevados, ¿no? Muy elevados. Pues nos quedamos con eso, con esa reivindicación y esa responsabilidad individual, y que, bueno, como siempre, desde Tiempo de Historia recomendamos fervientemente que lean Los Elegidos de Nando López, porque les digo yo, porque así lo he vivido, que les va a gustar. A mí, fíjate una cosa, es que, se me olvidaba decirte, a mí me ha recordado, y creo que te va a gustar lo que te voy a decir, a mí me ha recordado su lectura a una de mis escritoras favoritas, que es Almudena Grandes. Bueno, es un honor. Y a mí me ha recordado en algunos momentos a la manera de escribir de Almudena Grandes. Bueno, yo soy un poco de buscar semejanzas, porque creo que desde dentro no se ven. Lo único que te puedo decir que es un honor. Almudena Grandes, que es una de nuestras grandes novelistas, ha aportado muchísimo a la literatura y a la historia, además, desde ambos ángulos. Así que, bueno, pues yo me lo tomo como un elogio, Antonio, yo te digo, o sea, como todo un piropo, porque creo que es una autora muy, muy admirada y que nos ha abierto el camino a mucha gente, precisamente también para hablar de todos estos temas y para hacer un relato de todos esos años y la memoria histórica desde otro lugar diferente al que nos habían contado, ¿no? Así que, bueno, pues un honor. Si Los Elegidos sigue esa senda, pues feliz de que se sume a ella. Yo, desde luego, es una autora que leo con devoción y que admiro mucho, ¿no? Por todo lo que hizo y lo que nos legó. Pues ha sido un honor y un placer tenerte aquí, Nando. Lo mismo. Y en cuanto quieras y puedas, pases por aquí. Tienes tu silla aquí para cuando tú quieras. Pues me encantará. Venir, o sea, que guardadme la silla, aquí que está. Espero a la vuelta del verano os cuento. Eso es. Perfecto. Muchísimas gracias y aquí está tu silla, ¿vale? Genial. Venga, un abrazo muy grande. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Bueno, aunque ha costado un poquito conectar, pero bueno, ha merecido la pena. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Ahora que no nos escucha Nando, a mí el libro me ha encantado. Es una novela entretenida y con mucho contenido, y vuelvo a repetir que es muy recomendable, ¿vale? Así que si tenéis la oportunidad, lo compráis, que os lo presten, Los Elegidos de Nando López, ¿vale? Bueno, vamos a continuar como siempre, con nuestras efemérides. ¿Qué pasó
tal día como hoy, 28 de junio, hace muchos años. Bueno, pues concretamente hace 504 años, en 1519, estando en Barcelona, el entonces rey de Castilla y Aragón, o podemos decir rey de España, Carlos I, hijo de Felipe el Hermoso y de Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca, mal conocida como Juana la Loca, recibe la noticia de que ha resultado elegido para suceder a su abuelo Maximiliano I como emperador. A ver, ha resultado elegido. ¿Esto que como el que le toca el cupón? No, vamos a ver. El Sacro Imperio Romano Germánico no era el título de emperador no era hereditario, sino que una serie de príncipes que se llamaban príncipes electores se reunían a la muerte del emperador que había estado en el trono hasta ese momento y elegían al nuevo emperador. Vamos a ver, ¿por qué lo elegían? Bueno, pues ahí había intereses políticos, pero sobre todo había de aquí, dinero. Para ser emperador había que poner mucho dinero y mucho, en fin, vamos a untar a algunos príncipes. Curiosamente, no era el primer rey de Castilla que optaba al trono imperial. Y el primero fue un rey de Castilla que está muy vinculado al puerto de Santa María, porque el primero fue Alfonso X el Sabio. Lo que pasa es que Alfonso X, pues parece ser que no invirtió lo suficiente o no tenía la influencia política que tenía Carlos I de España y V de Alemania a partir de entonces. Va a subir al trono el año siguiente, en 1520, y lo será hasta su muerte en 1558. Aunque en 1556 él abdica del trono español y del trono alemán. Pero no será hasta 1558 cuando los príncipes electores acepten esa abdicación, más que nada porque ya había muerto Carlos, entonces ya no les quedaba otra. Ya saben que el trono de España lo asume después de esta abdicación su hijo Felipe, pero el trono imperial no lo heredaría Felipe, sino su hermano de Carlos, Fernando. Bueno, pues esto pasó hace 504 años. Hace 311, en 1712, en Ginebra, Suiza, viene al mundo Jean-Jacques Rousseau, que no, como ven, pues no era francés, sino suizo. Suizo de la parte francesa, claro. Ya saben que Suiza es un estado multicultural, donde hay una parte italiana, de habla italiana, una parte de habla francesa y otra parte de habla alemana. Pues mira, y curiosamente conviven en paz, y no hay problema. Curiosamente. Lo dejo ahí. Jean-Jacques Rousseau va a ser uno de los grandes ideólogos de la Revolución Francesa. Sobre todo su obra más conocida va a ser El Contrato Social. Y su gran opuesto en la base de su ideología va a ser Hobbes. Porque si Hobbes es un pesimista que cree que el hombre es un lobo para el hombre, homo homini lupus en latín, para Jean-Jacques Rousseau el hombre es bueno por naturaleza. Bueno, como ven, cada uno va a optar y a partir de ahí se va a desarrollar un pensamiento, por ejemplo, el pensamiento más de izquierda, digamos, más progresista, va a tirar más por ese pensamiento de Rousseau, y en cambio el pensamiento más conservador va a tirar por la línea de Hobbes. Y por cierto, lo del hombre es porque, claro, hasta hace muy poco la mujer en historia no existía. Bueno, sí existía, pero no se la tenía en cuenta, ¿vale? Bueno, hace 311 años. En 1762, hace 261 años, sube al trono imperial ruso con el nombre de Catalina II, la princesa alemana Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst, casada desde 1745 con el emperador Pedro III, que muere y curiosamente consigue quedarse con el trono la que será conocida como Catalina la Grande, zarina de todas las Rusias y la única zarina que ha habido en Rusia, y además va a ser la gran reformadora
de Rusia, trayendo hacia ese gran país pues las ideas de la Ilustración y con una serie de medidas liberalizadoras que van a modernizar a ese país en la medida de lo posible, ¿no? Pues cuando llegue el siglo XIX ya veremos cómo Rusia se va a quedar un poquito atrás. La historia de Rusia es una historia de muchos saltos, ¿vale? Ya saben que el gran salto de Rusia se produce en 1917 con la revolución bolchevique, ¿no? Bueno. Y nos vamos al siglo XX. Y atención, tenemos dos momentos muy importantes que se producen un 28 de junio y que tienen que ver con la Primera Guerra Mundial. Y curiosamente va a ser el detonante y el final, pero que va a dar paso a otros sucesos y va a ser posiblemente el inicio de la gran causa de la siguiente guerra, que va a ser la Segunda Guerra Mundial. Me explico. 1914, 28 de junio, hace 109 años. El archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, y su esposa son asesinados en Sarajevo por un nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip, convirtiéndose este doble asesinato en detonante de la Primera Guerra Mundial. En un principio va a quedar como algo, tampoco era algo raro. Había habido ya asesinatos de personajes de la realeza. No era algo extraordinario. De hecho, al día siguiente, el día 29, la gente se fue de vacaciones tranquilamente en Francia, en Alemania, en Austria, incluso. En un principio nadie presagiaba que iba a ser lo que luego pasó. Lo que ocurre es que ya se sabe que la Primera Guerra Mundial surge por el clima prebélico y tenso que existía dentro de Europa entre uno y otro, y que cualquier movimiento alteraba esa situación tan delicada y se produce un encadenamiento de movilizaciones que lleva a que se desencadene el conflicto más grande de la historia hasta el momento. Lo que pasa es que el ser humano es capaz de superarse por lo menos en lo peor y luego llegar a la segunda y dejar a la primera en el segundo lugar, ¿no? como gran conflicto. Pues empezará la Gran Guerra. Y en el 28 de junio de 1919, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles de París, en Francia, y no es baladí la elección del lugar, y ahora me explico, se firma el Tratado de Versalles, por el que, por un lado, se crea la Sociedad de Naciones, que es el precedente de la actual ONU, un organismo internacional que se propone restablecer las bases de la paz y la reorganización de las relaciones internacionales y resolver los conflictos de manera pacífica. No lo consiguió porque se llegó a la Segunda Guerra Mundial, pero la intención es loable. Pero además se firma un acuerdo de paz entre Alemania y las potencias aliadas. Es lo que llamaban los alemanes el Diktat, porque se impone a Alemania unas condiciones leoninas. Porque mediante el Tratado de Versalles, Alemania tenía que hacer frente a una cuantiosa indemnización, 269.000 millones de marcos oro a pagar en 42 anualidades. O sea, durante 42 años tenían que estar pagando la indemnización. Se pierde todas sus colonias, pierde territorio. En fin, este va a ser lo que los más nacionalistas alemanes hablan de humillación de Versalles. Y cuando decía que se elige el Salón de los Espejos de Versalles de París, es porque los franceses en 1871 habían sido derrotados por los alemanes. Y en ese mismo lugar, en ese Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, fue proclamado emperador de Alemania Guillermo I, el primer Kaiser, y es el nacimiento de la Alemania, del Imperio Alemán, ¿no? Del Segundo Reich alemán. Y entonces, pues digamos que como los franceses quieren volver al mismo sitio para ahora humillar a los alemanes. Esto es un juego que van a tener alemanes y franceses durante un tiempo, porque el año anterior el armisticio se había firmado en un vagón de tren, el vagón de Foch, porque era el general francés que estaba allí, y cuando
en 1940 Hitler pues conquiste Francia y pedirá firmar la rendición francesa en ese mismo vagón. Sí, las cosas de la venganza de un país sobre otro, ¿no? Alemanes y franceses que no siempre se han llevado bien. Bueno, hay que preguntarse cuántos se han llevado bien, pero bueno. Nos vamos a 1969 y tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar con Nando López. De madrugada en el barrio 1969, ¿vale? Hace 54 años, ¿vale? Bien. De madrugada en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, en el pub Stonewall Inn de Estados Unidos, se produce una redada policial que dará lugar a disturbios los disturbios de Stonewall Inn, del mismo nombre. Una serie de manifestaciones espontáneas y violentas de gays, lesbianas, transexuales y simpatizantes. ¿Por qué? Porque era una redada contra este colectivo. Como uno piensa en una redada que se busca ladrones, traficantes de drogas, etcétera, etcétera. Es decir, se busca delincuentes. Bueno, pues aquí era una redada contra un colectivo LGTBI, ¿vale? Que provoca una serie de disturbios y manifestaciones. Era la primera vez en la historia en la que la naciente comunidad LGTBI como tal, porque evidentemente existía desde mucho antes, como hemos hablado con Nando, lucha contra un sistema que los persigue. Por eso se reconoce como el inicio del movimiento moderno por los derechos LGTBI en Estados Unidos y en todo el mundo. A partir de ahí, los colectivos LGTBI de Estados Unidos tratarán de demostrar que las personas homosexuales son evidentemente parte de la sociedad y no deben ser perseguidas. Y tratan de fomentar una cultura de no confrontación y de asimilación con las personas heterosexuales. O sea, 1969, redada contra homosexuales, lesbianas, transexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Hace 54 años. O sea que esto está ahí, ¿vale? Esto hace muy poco que ocurrió y bueno, afortunadamente no vivimos en esa situación, pero hay que seguir luchando para mantenerla y avanzar. Bueno, interesante, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar de una novela. Vamos a hablar de León el Africano. Soy hijo del camino, caravana es mi patria y mi vida la más inesperada travesía. Así comienza la primera novela del ganador del Príncipe de Asturias de 2010, Amin Maalouf, que con una frase atribuida al legendario Hassan bin Muhammad al-Wassan al-Fas, un viajero renacentista que en el siglo XVI, al que se conoció con el nombre más sencillo de León el Africano. La verdad es que es un nombre más sencillo. A través de 4 secciones en Granada, Fez, en Marruecos, El Cairo y Roma, Maalouf se las arregla para que León se encuentre con los principales acontecimientos de su época, enfocándolo desde una mirada que confronta el Islam con el cristianismo, las 2 grandes religiones de la época, junto con el judaísmo, ¿no? Y que encuentra la enorme influencia mutua que hay entre ambas religiones y culturas. Y además la diferencia dentro de esas mismas religiones que las hay, ¿no? Por ahí pasan 3 papas: los emperadores otomanos Selim I y Suleimán el Magnífico, Boabdil, el último rey de Granada, Fernando II de Aragón, Francisco I de Francia, enemigos íntimos ambos, y el pintor Rafael en su camino hacia las estancias vaticanas. Es un siglo condensado en la vida de un viajero, ¿no? La novela fue un éxito de crítica y público y recibió el premio Maison de Presse de 1986. Y es además un libro muy entretenido y muy interesante, muy recomendable. Así que si tienen la ocasión, pues en cuanto puedan, lean León el Africano de Amin Maalouf. Y vamos con la curiosidad histórica. Es una curiosidad bastante, risible. Para los protagonistas no, pero para el que la cuenta sí, ¿no? Bueno, atención. Una de las batallas más absurdas de la historia, ¿vale? Contexto. Hemos hablado de la Primera Guerra Mundial, pues vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? En 1917, Brasil se vio obligado
a entrar en la Primera Guerra Mundial, ya que 2 barcos cafeteros del puerto de Santos, de la ciudad de Santos, fueron volados por submarinos alemanes. Entonces Brasil pues se ve obligada a responder entrando en la guerra. Así que la Armada brasileña fue movilizada para pelear junto a los aliados, en este caso en el Mediterráneo, donde realizó su único acto de guerra en este conflicto. Y ahora vamos a ver el acto de guerra, ¿vale? Bien. Bueno, pues se envió una flota de barcos brasileños al Mediterráneo para explorar y, bueno, pues si se encontraba algún submarino alemán, pues combatir y hundirlo. Los militares brasileños estaban en tensión, pues estaba, bueno, una situación muy, muy delicada, muy difícil, y a la expectativa de un posible encuentro con los submarinos. Bueno, pues cuando entraron por el estrecho de Gibraltar, o sea, aquí un poquito aquí al lado, notaron lo que creyeron que era un periscopio de un submarino. Y, ni corto ni perezoso, decidieron atacar con toda la artillería. Ahí, vámonos, toda la carne en el asador. Cuando se ordenó el alto al fuego, notaron que el mar se teñía de rojo. Otra. Y se dieron cuenta de su error. Habían disparado a un grupo de marsopas y ocasionaron, pues la muerte de 46 ejemplares y, bueno, un poquito el ridículo, y se dieron cuenta del ridículo que habían hecho, ¿no? Bueno, pues claro, evidentemente, después de esta batalla no volvieron a entrar en acción y aquí que quedó la participación de la Armada brasileña en la Primera Guerra Mundial. Hay que decirlo que parece que estaban un poquito nerviosos los marinos brasileños. Bueno, pues esta es la curiosidad. Una batalla un tanto ridícula. Y bueno, pues aquí queda, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos. Bueno, ya nos despedimos. Antes que nada, bueno, quiero deciros que este va a ser el último programa de la temporada. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que en septiembre volvemos. Han sido 14 programas en el cual nos hemos pasado muy bien. Y antes de despedirnos, pues quería darle las gracias a Radio Puerto por la oportunidad que nos ha dado. Quiero agradecerle a Dani la paciencia que ha tenido con nosotros y nos ha llevado de la mano estupendamente. A Chema, que nos diera la oportunidad. A Laura, porque fue la que me dio el empujón para que estar aquí sentado. Y por supuesto a mi compañero José Manuel, que está aquí, que no está aquí ahora mismo, pero que bueno, que es con el que hacemos todo esto posible. En septiembre volveremos. Ya tenemos algunas cositas preparadas, vamos a hacer algunas sorpresitas, a ver qué podemos hacer, pero volveremos, ¿vale? ¿Por qué? Porque Radio Puerto nos ha dado la oportunidad de unir 2 grandes pasiones de tanto José Manuel como mías, como son la historia y la radio. Y bueno, pues esperamos que os haya gustado el programa, los programas, que os haya divertido y que hayáis aprendido alguna cosilla. Nos oímos en septiembre, que es el próximo programa, en Tiempo de Historia. Todos los miércoles, esperemos que sigamos los miércoles y seguimos estando en YouTube, en Facebook y en la web de Radio Puerto, radiopuerto.fm. Y bueno, como siempre, nos despedimos con una cita. España es el único lugar del mundo donde 2 y 2 no suman 4. El Duque de Wellington. Hasta septiembre, muchísimas gracias y volveremos.